Bueno, chicas, ¿cómo están? Yo de nuevo por acá. Yo sé que este tutorial va muy lento, vamos con mucha calma, pero chicas, estoy trabajando con un grupito de niños que lo estamos tejiendo en unas clasecitas privaditas. Entonces tengo que ir al ritmo de ellos. Yo voy a tratar de esta semana a avanzar un poco más para que podamos terminarla pronto, porque realmente ya se nos está haciendo muy largo el tutorial. Pero chicas, hoy vengo a presentarles la segunda parte. Ya vamos a terminar en esta segunda parte con el fondo. Recuerden que este fondo lo hice solamente de 10 puntos por el material, que la estoy tejiendo con un poquito más sueltecita, entonces se podía hacer con 10 puntos, ¿ok? Para las chicas que tienen duda del reto de Facebook. Yo ya les voy a mostrar también cómo meto las primeras 3 vueltas, 1, 2, 3 vueltas. Son las más complicadas. Chicas, son las más complicadas. Si ustedes hacen esas 3 primeras vueltas bien, las siguientes vueltas son más sencillas. Realmente son, digamos, fáciles de entender. No son tan enredaditas. Porque estas, por tener estos puntitos, estos cuadritos, miren, que solo se forma en sí es este cuadrito, no se forma más nada, lo hace un poco enredado, ¿ok, chicas? Pero creo que al paso que vamos avanzando lo van entendiendo mejor. Les voy a mostrar esta. Recuerden que esta es la colección de espejo. Tenemos monedero, el soporte para el celular, monederito empanada, monederito redondo. Pero quiero mostrarles, chicas, lo que yo me refiero cuando les digo que es lo más complicado, es porque son estas 3 vueltas. Pero igual esta blanca con negro es más sencilla. Recuerden, no les enseño esta porque ya la hicimos en un reto en Facebook, así que ¿para qué volvemos con lo mismo? Esta es porque es una combinación de colores que hizo una de las alumnas, la señora Doris. Entonces muchas chicas la quieren realizar y se nos hizo muy fácil hacer el tutorial para YouTube para enseñarla nuevamente. Entonces es más que todo eso, cómo se combinan los 3 colores. Mire, chicas, esto lo que yo les explico de los cuadritos son estos. Mire, acá se ven perfectamente un cuadrito blanco, un cuadrito negro, y estas líneas que se están formando acá es este diseño. Mire, el borde del diseño, este borde del diseño. Esta parte que es el centro es este centro que yo les he dicho que se va a formar, este centro. Esta es la patita, mire cómo empieza a crecer la negra, en este caso es amarilla, crece y crece y crece hasta el centro. Igual acá, esta es vino tinto, esta es blanca, crece, crece hasta acá. Entonces este es el centro de la flor, este centro. Ustedes tienen que reconocer muy bien este centro y los bordes, que es la parte de al lado, que viene siendo esta, que acá lo marqué bien en el centro, y este centro. Listo, estas son estas partes de los lados y este es el centro de la flor. Eso quería aclararles porque se me pierden mucho en esos lados. Y estas lineecitas que salen acá son estas lineecitas, estas que, si se dan cuenta, se encuentran acá, justo acá se encuentran, y acá. Eso va a pasar con esta vino tinto y con esta blanca, se van a encontrar en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Igual ustedes sigan tejiendo vuelta a vuelta como yo les enseño y les va a salir perfecto. Chicas, sin más, ahora sí empecemos con la segunda parte de esta preciosa bolsa. Vale la pena tejerla, está muy hermosa. Recuerden que son 240 puntos, va a quedar grande, preciosa, y va a llevar el fajón entorchado, no como esta que es en crochet porque es una bolsa más pequeña. Va a llevar el fajón entorchado, así que quedará espectacular. Chicas, sin más, ahora sí empecemos a tejer. Bienvenidas. Aprovecho, niñas, para invitarlas, si les gusta mi contenido, si creen que les es útil, si desean realizar alguno de mis proyectos, por favor suscríbanse a mi canal, compartan, chicas, anímense a dejar siempre un me gusta, anímense a compartir en sus grupos con sus amigos, a comentar. Si tienen dudas, estoy siempre pendiente de los comentarios, trato de responder siempre. En todas las plataformas estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia. Para las personas que quieren unirse a los retos, estamos en Facebook haciendo muchísimos retos.
retos maravillosos. Los tejemos en los en vivos para las personas que quieran unirse. Está espectacular. Tenemos el grupo de WhatsApp donde siempre nos estamos comunicando. Realmente la comunicación es bastante rápida ahí. Entonces las invito, chicas, las invito a que se suscriban, a que me sigan en todas mis redes sociales y a que si tienen dudas, con mucho gusto, ahí estamos en el grupo de WhatsApp para siempre colaborarnos y aclarar sus dudas. Bueno, yo ya avancé bastante. De hecho, traté de avanzar mucho para acortarles, pero no puedo avanzar más de ahí porque ustedes necesitan nuevamente indicaciones. Acá lo único que hice fue 1, 2, 3, 4 vueltas blancas y aproveché para aumentar 1, 2, 3, 4 puntos vino tinto. Eso es todo lo que he tejido hasta este momento. No he hecho nada diferente. Sigue siendo la misma cantidad de puntos. Los vino tintos se aumentan cada vuelta uno más, pero el blanco es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quedando esto claro, chicas, para que no se me pierdan, vamos a continuar. Entonces acá simplemente se me desbarataron dos. Voy a acomodarlos 1 y 2. Y acá tengo que hacer 2 vino tintos. Ya voy a meter nuevamente el amarillo. Entonces acá voy a hacer 2 color vino, 1, 2. Y ahora voy a hacer un aumento con amarillo, pero entonces en el tercer punto color vino voy a hacer un amarillo. Y en ese mismo punto amarillo que acabo de hacer voy a hacer un vino tinto. En el mismo punto amarillo para que sea mi aumento. Un vino tinto. Y en el que sigue otro vino tinto. Hasta ahí tendría 2 vino tintos, un amarillo, 2 vino tintos. Y voy a tapar todo este blanco con el color vino. Eso es todo, chicas. 1, 2. De hecho voy a contar el último que acabo de hacer, porque este es aumento. Amarillo, vino tinto es aumento. Entonces tengo 1, 2, 3 que no son aumento. 4. 9 y 10. Llevo 10 color vino tapando el blanco. 13, 14, 15 y 16 color vino. Acá acabo de hacer 16 color vino y vuelvo con el aumento. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Un amarillo sobre el color vino. Ahora un color vino. Este es mi aumento, que este color vino no lo incluyo en los 16. Ya hice este, ahora sí empiezo 1, 2 y así hasta terminar los 16. Vuelvo a hacer el aumento y eso es todo, chicas. Voy a avanzar también 4 vueltas. Voy a hacer lo mismo. Entonces, si tengo 16 acá, confirmo que acá me queden 16. Eso quiere decir que yo voy a dar 4 vueltas solo haciendo 16 color vino. Los que van a aumentar es el amarillo. Entonces, tengo un amarillo, va a aumentar a 2, luego a 3, luego a 4 y ahí vuelvo y les enseño. Así de fácil, chicas. Vamos a repetir lo que hicimos con el blanco, lo vamos a repetir con el color vino para avanzar súper rápido. Bueno, chicas, ya terminé, di 4 vueltas. Yo les dije que iba a dar 4 vueltas. Solamente hice lo mismo. En la vuelta que les mostré quedaban 16 puntos y el punto del aumento 17. Entonces, cuando empecé la segunda vuelta con el amarillo para aumentar acá, la segunda vuelta de vino tinto, hice el aumento amarillo y acá hice 17 puntos, que eran 16 que ya estaba y el punto de aumento que había hecho anterior. Ya a partir de ese no hice más, no se aumentó más el vino tinto porque recuerden que solo aumenté en el amarillo. Entonces tengo 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 en total. Si los cuento desde acá hasta acá hay 17. Todo el tiempo hay 17. Bueno, esta es la vuelta 22.
acabamos de terminar la 21, esta es la vuelta 22 y la vamos a hacer de esta forma. Vamos primero que todo a hacer el aumento acá, que lo vamos a hacer con amarillo, pero voy a hacer un aumento acá, chicas. Voy a hacer un aumento acá, ya les voy a explicar, porque está plana, pero sé que si la continúo así, se me puede cerrar. No va a soportar 3 vueltas más que le faltan. Realmente le faltan 3 vueltas. Entonces voy a hacer un único aumento, uno en esta primera vuelta. Eso quiero que quede claro. Vamos a tejer y les explico. Es más fácil que entiendan al paso que me ven tejiendo. Termine acá 17 color vino y voy a hacer 2 amarillos normal, un amarillo sobre amarillo, un amarillo sobre amarillo, 2 puntos amarillos. Y acá voy a hacer un aumento con blanco y lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un punto blanco dentro del tercer amarillo y ahí en ese punto blanco voy a hacer un amarillo. Este es mi aumento. Igual que el vino tinto, este es mi aumento, entonces no voy a contar. Cuento a partir de este segundo amarillo o el último de los 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá en el punto 8 voy a hacer un aumento. 8 en el punto 8, o sea, tengo 8 puntos. En este punto 8 voy a hacer un aumento. Es el único aumento que voy a hacer aparte de este. Lo hago porque la mochila va a tener 24 vueltas. Y así como va, no va a soportar 2 vueltas más sin aumento y no quiero que se recoja. Entonces, ya tengo... si no contamos el aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque acabo de hacer un aumento y voy a continuar. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Digo que he hecho 21 puntos amarillos. ¿Por qué? Porque este es aumento. Entonces, si yo los cuento, tengo 22, pero recuerden que este debo de contarlo como aumento, ¿ok? Entonces ya les explico en la siguiente vuelta. De hecho, les voy a mostrar un poco de la siguiente vuelta para que ustedes no se me vayan a perder. Y vuelvo a hacer mi aumento. Entonces, mi aumento viene a quedar igual. En el tercer punto de los amarillos hago un blanco. Y dentro de ese punto que acabo de hacer blanco, hago un amarillo para que termine mi aumento, ¿ok? Si yo ahora los cuento del blanco al blanco, ahora sí tengo más puntos. ¿Por qué? Porque voy a incluir este del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, si yo voy a dar 2 vueltas más, porque de hecho no creo que alcance a dar sino esta y otra, esta vuelta y una más. En sí es esta y una más. ¿Por qué? Porque aquí ya metí un aumento. Entonces en esta vuelta estoy metiendo doble aumento. Uno acá, uno acá. Entonces este motivo no me va a quedar como venía, haciendo aumentos, 10 aumentos por vuelta. En este motivo, en esta vuelta no van a quedar 10 puntos de aumento, van a quedar 20. ¿Por qué? Porque voy a hacer el aumento acá y un aumento acá. Un aumento que acabo de hacer acá, uno que voy a hacer acá, uno que voy a hacer acá, uno que voy a hacer acá. Entonces en total me quedan 20 aumentos, no 10 como los estaba haciendo en cada vuelta, 20. Yo voy a terminar la vuelta, les confirmo cuántos puntos queda. Ya sabemos cómo seguir, cómo continuar para que nos quede ya de 240 puntos, que esa es la meta para nuestro diseño. Bueno, así avancé. Yo les dije que iba a avanzar, pues tenía ganas de avanzar más, pero como hice aumentos acá, necesitaba mostrarles a ustedes para que no les quede dudas de dónde hice los aumentos. Entonces, hice un aumento acá, un aumento acá. En total, en todo el fondo, hice 20 aumentos en esta vuelta, porque ya quería cerrarse. No se pueden hacer antes,
porque entonces igual va a intentar cerrarse acá. Tiene que ser, tratar del fondo llevarlo sin ese aumento lo que más se pueda. Listo, en mi caso solo alcancé hasta acá. Ya la última vuelta de color vino sentía que se iba a cerrar, entonces en esta amarilla hice un aumento acá. Con eso me quedaron ya 230 puntos y la idea son 240, entonces tengo 230. Voy a continuar esta vuelta, la voy a dar con un aumento acá, o sea que sí puedo aumentar los 10 puntos en esta vuelta. Voy a hacer un aumento acá, hago la misma cantidad de puntos, que creo que me quedaron 22, confirmo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 amarillos, un aumento blanco, 22 amarillos, un aumento blanco. Así voy a dar toda la vuelta y ya les muestro para que demos una vuelta más. No sé de qué color voy a dar esa última vuelta para empezar ya el cuerpo. Bueno, ya terminé el fondo, quedó así con una vuelta totalmente amarilla. Esto lo decidí porque se les estaba dificultando mucho a las chicas con estos dos puntitos blancos. Esto de verdad como que creo que las desubicaba bastante. Entonces ya quedó el fondo, está todavía plano, totalmente plano. Tiene 240 puntos, terminó con 24 vueltas. Acá en el amarillo, acá vamos a cambiar a vino tinto y voy a empezar con el vino tinto. Yo voy a empezar en esta parte a hacer 6 puntos vino tintos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la primera vuelta del cuerpo. Ya no pensemos en el fondo. No vamos a decir que esta es la vuelta 25. No. Ya, el fondo se quedó con 24 vueltas, 240 puntos. Paré de contar. Ahora vamos a empezar de cero. Entonces, esta es la primera vuelta del cuerpo. ¿Listo? Tengo 6 vino tintos. Voy a hacer un blanco, que sería mi punto 7. Y yo acá necesito hacer 15. Entonces, ya tengo 7 con este punto blanco. Voy a hacer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso tengo hasta ahí. 15 vino tintos, que serían los 15 puntos de la mitad del motivo. Recuerda que el motivo completo es de 30. Entonces acá tenemos la mitad del motivo. Ahora voy a hacer 15 blancos y voy a hacer lo mismo. Me voy a guiar de la siguiente forma. Si yo cuento desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos antes de hacer el blanco, entonces voy a hacer lo mismo acá. Voy a hacer 8 puntos antes de hacer el vino tinto, porque tiene que quedarme igual. Por eso se llama mochila espejo, porque queda igual. Entonces tengo 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a hacer un vino tinto, que en mi caso aquí lo hice blanco. 9, con este completé 9 y tengo que tener 15. Entonces simplemente me faltan 6 blancos. Les voy a enseñar con mucha calma esta primera vuelta porque es la más complicada. Primera y segunda vuelta son las más complicadas. Ya usted sacando la primera y la segunda vuelta, ya el diseño empieza a formarse muy fácil. Confirmo que tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me falta uno más para 15. Hasta ahí es el motivo. ¿Qué van a hacer ustedes? Repetir esto. Entonces, acá vamos a marcar con un gancho y repetimos esto mismo. 15 vino tintos, teniendo en cuenta que a esta altura tiene que ir un blanco.
15 blanco, teniendo en cuenta que a esta altura tiene que ir un vino tinto. Esto es todo lo que tienen que hacer. Voy a volver a repetir lo del vino tinto y ya les muestro cómo me quedan. Les confirmo cuántos motivos de este me salen para que podamos continuar. Bueno, ya terminé. Les muestro. Me salieron 9 motivos. Yo solo marqué el primero. Les dije que esto se repetía. Mire, así como están estos 30 puntos que son hasta acá 15 vino tintos, les muestro acá. Desde acá hasta acá son 15 vino tintos y desde acá a acá son 15 blancos. La única diferencia es que hice un vino tinto acá, si lo cuento de acá a acá, en el punto 9. Si cuento de los vino tintos hasta acá, en el punto 7 es blanco. Tengo 2, 4, 6, el punto 7 es blanco. Y tengo 8 hasta acá vino tintos. Si cuento desde acá hasta acá, tengo 8 blancos, un vino tinto y 6 blancos. Ese es el orden. Hice el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 9. Y acá terminé y les muestro que me quedó perfectamente bien. Mire, ahí se ve perfecto dónde está el gancho. Hasta ahí tengo 6 después del vino tinto. ¿Ok? En ese orden. Yo si los cuento desde acá, igual que este, hay 6 hasta el blanco. Después del blanco hasta acá hay 8 igual que este. Desde acá al vino tinto hay 8, hago el vino tinto y hay 6. Eso es todo. Lo repetí y así ya me quedó. Esta es la segunda vuelta. La segunda vuelta también es muy importante. Ya les mostré. Les cuento. El fondo quedó antes de esta primera vuelta midiendo 23 centímetros de ancho. Acá. Si lo mido acá. No les digo que lo midan así, así, porque obvio va a medir mucho. Les muestro, chicas, que alguien por ahí me mandó una foto y lo andaba midiendo así, decía que yo tenía 22 centímetros y que porque a ella no le daba 22. Mire, chicas, así obviamente no me van a medir 23 centímetros por ningún lado. Recuerden, este es el ancho de la mochila, pero lo medimos así, de ahí hasta acá, tratando de que quede bien derechito. Miren, 23 centímetros. Ya está midiendo 24. Si lo corro un potito, ya lo corrí 24, 23 y medio, porque ya le di otra vuelta. Pero el amarillo, antes de darle esta primera vuelta, medía 23 centímetros perfectamente. Yo no les enseño a medir, hacer los fondos con medida, porque todos van a quedar diferentes. 240 puntos, es posible que usted use macramé y le quede mucho más grande. Es posible que usted use un hilo más delgado y le quede más pequeño. Así que por lógica les digo que son 240 puntos para hacer una mochila de 240 puntos. Bueno, segunda vuelta. Y decimos que en esta segunda vuelta empezamos acá. Yo quité el gancho, recuerden que aquí estaba el gancho. De hecho, les voy a marcar siempre este motivo. Yo les voy a marcar este motivo. Vamos a checar hasta dónde podemos marcar el motivo, en qué momento ya se reconoce o me toca cambiar la forma de marcar para que lo entiendan mejor. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Tenemos vino tinto? Pues empezamos con vino tinto y hacemos un vino tinto. Recuerda que estoy empezando la vuelta. Un vino tinto, 2 blancos, 1, 2. Voy a hacer solo 2 vino tintos porque necesito que antes de este punto blanco me quede un vino tinto libre para hacer este blanco corrido. Quiero correrlo hacia el centro. Acá. Sí. Entonces acá en el vino tinto hago este blanco, no sobre blanco, no, sobre vino tinto. Y en el color blanco que tengo voy a hacer un vino tinto. De hecho voy a hacer 2, uno en el blanco, uno sobre vino tinto. Recuerden, estas vueltas van sin aumento, tanto esta que acabo de hacer, esta,
como esta que estoy empezando, que en sí es la segunda vuelta del motivo. Recuerde, el fondo ya no me interesa, ya el fondo ya lo quitamos, ya nos olvidamos del fondo. Sabemos muy bien que hicimos una última vuelta amarilla sin aumentos, pero ya eso es pasado. Ya vamos a contar solo el motivo, ¿ok? Entonces la segunda vuelta del motivo, encima del blanco hice un vino tinto, en el primer vino tinto hice otro vino tinto y ahora sí voy a empezar a hacer la estrella, pero esta punta de estrella va a quedar amarilla. Entonces acá voy a hacer un amarillo, solo un amarillo en el vino tinto que sigue y hago todo vino tinto. No necesito cambiar acá nada. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así nos queda sobre el vino tinto. Un vino tinto, 2 blancos, 2 vino tintos, un blanco, 2 vino tintos, un amarillo y 6 vino tintos. Listo, esta es la mitad de mi motivo. Voy a marcarlo porque ustedes tendrán que repetir esto tal como les estoy explicando. Acá vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, para que no se me preocupen, igual, si acá hice 6 vino tintos, antes de poner el amarillo, acá voy a hacer 6 blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero antes de poner el vino tinto, porque ya se dieron cuenta que es una puntita amarilla y una punta vino tinto, ¿ok? Entonces acá la flor va a ir vino tinto y me queda para lo mismo. Yo después del punto blanco o antes del punto blanco tengo 2 vino tintos, pues hago eso, 2 blancos. Recuerden que lo único que estoy cambiando es el color, un blanco sobre blanco, un blanco sobre vino tinto. Listo, ya tengo estos 2 vino tintos que en mi caso acá son blancos y dice que sigue un blanco. Entonces en mi caso sigues un vino tinto, no blanco, vino tinto. Recuerden que es espejo, entonces simplemente estoy repitiendo lo que hay acá, lo repito acá, pero con otro reflejo. Bueno, ya tengo este que se supone que es el blanco, pero acá lo tengo en vino tinto y dice que tengo 2 vino tintos, 2 blancos. Entonces acá al contrario, si terminé con vino tinto, entonces tendría primero los 2 blancos. Voy a quitar el gancho que me incomoda, ahorita lo coloco. 2 blancos. Ahora sí, los 2 vino tintos. Y dice que me queda un blanco. Acá dice que hice un vino tinto sobre vino tinto, entonces por lógica acá tendría que ser un blanco sobre blanco. Así termino el motivo. Con eso ya quedó terminado. Voy a terminar con vino tinto porque es el color que va a seguir. Acá dice mi patrón que se empieza con un vino tinto, entonces acá en el que tengo, que es el primer vino tinto, tendría que ser vino tinto. Ustedes van a repetir esto si la están haciendo de 240 como yo. Bueno, yo ya di la vuelta, así nos quedó la segunda vuelta del motivo. Recuerden, nos vamos a concentrar del motivo. Llegué acá donde tengo mi primer gancho marcado. Yo quité este, pero se los voy a poner nuevamente a ustedes, porque sí es muy importante que ustedes reconozcan de dónde a dónde va el motivo o cómo empezamos. Empezamos acá, le expliqué muy bien que este punto amarillo y este punto vino tinto son los que se van a encontrar en este centro. Acá en este centro no va diseño, simplemente se siguen disminuyendo los vino tintos al paso que se va aumentando el amarillo y se siguen disminuyendo los blancos al paso que se va aumentando el vino tinto. Y terminamos acá con este blanco. Acá con este blanco se termina. Por el contrario, en este motivo sí hay diseño, que es este. Tapo estos 2 puntitos porque este es la piernita de esta flor y esta es la patita de la que va para acá, del otro motivo. Entonces voy a taparlo. Este sí forma, aquí se van corriendo este blanco, este vino tinto, se corren y se van a juntar acá en el centro.
Estos dos vino tintos y estos dos blancos van a formar solo un pequeño cuadrito, no van a formar nada diferente, sino el cuadrito, ¿ok? Eso es todo del diseño. Van a formar ese cuadrito y ya. Y entonces les voy a mostrar esta siguiente vuelta. Yo les hago esa pequeña explicación porque yo siento que lo complicado de este diseño no es el diseño, sino no saber para qué son los puntos que montamos en la segunda vuelta. En la primera ya sabíamos que era simplemente para empezar. Estos puntos que montamos en la primera es para empezar este diseño. Las patitas de la flor se empiezan en la segunda vuelta, estas dos. Y vamos a empezar la tercera vuelta. Yo quito acá mi gancho, les muestro, ya llegué al motivo que les estoy marcando para que ustedes lo reconozcan, para que ustedes se ubiquen. Termino con blanco y empiezo con vino tinto, porque recuerde que son 15 vino tintos, 15 blancos. Por eso es múltiplo de 30. 15 blancos, 15 vino tintos. Este es el motivo completo. Terminé con un blanco, empiezo un color vino, hago dos blancos sobre blanco. Este es el cuadrito que yo les digo. Estos son los últimos dos blancos que hago acá. En la siguiente vuelta voy a tapar esos dos blancos con vino tinto. Me queda para hacer un solo vino tinto porque este blanco lo tengo que correr. Recuerden que lo hice acá, lo hice luego encima del vino tinto y ahora va otra vez un blanco encima de vino tinto. Y ese blanco se tapa. Entonces acá hago solamente un punto vino tinto, no me alcanza para más. El blanco corrido, un solo blanco. Venga aquí por acá. No, los hilos están muy tranquilos en este proyecto, no se han enredado, no se están quedando por ahí. Entonces no he tenido que estirarlos, pero sí es bueno revisar. Un vino tinto, dos blancos, un vino tinto, un blanco y acá voy a aumentar este vino tinto. ¿Por qué? Porque voy a hacer uno sobre blanco, los dos que tengo de la vuelta anterior y llegué a mi primera patita de la flor. Y esta patita la voy a aumentar, se va aumentando de uno en uno hasta que tengamos, hasta que se junten acá en el centro. Esa es una de las digamos mejores formas para ubicarnos. La mejor forma a mi parecer es ubicarnos por esta línea. Cuando se junte acá el amarillo, tape todo esto con amarillo y todo esto con vino tinto y se junten acá, que sobre vino tinto queda amarillo y sobre blanco queda vino tinto, ahí sé que ese es el punto para ubicarme. Ahí me tengo que ubicar y seguirme guiando ya para los bracitos. Entonces como ya les dije, tiene que aumentarse hasta acá de uno en uno. Entonces ya en esta vuelta no me queda uno, me quedan dos, uno sobre amarillo, uno sobre vino tinto. Y voy a hacer todo este vino tinto porque me faltan 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas para poder tapar todo este vino tinto con amarillo. Así que todavía nos falta y harto. Ahora voy a hacer lo mismo con el blanco. Ya sé que acá hice 5 vino tinto sobre vino tinto. Ahora hago 5 blancos sobre blanco y de esa forma sé que el punto que me queda es para aumentar esta patita de acá. Así, chicas, que no es para nada complicado. Pongan mucha atención en el paso a paso. De hecho, está muy claro. Recuerden que este proyecto ya lo enseñé en Facebook. Así que ya sé muy bien los errores a los que caen las chicas cuando lo tejen. Entonces, por eso estoy especificando estas primeras 3 vueltas. Porque todas trabajaron el fondo bastante fácil, realmente lo hicieron muy fácil, pero en estas 3 vueltas fue súper horrible. O sea, fue espantoso ver la cantidad de personas que no pudieron pasar de acá, de estas 3 primeras vueltas. Pero todo era falta de atención. Chicas, mira, acá ya se formó este cuadrito, lo que yo les decía. Ya este cuadro está formado. En la siguiente vuelta tapo todo este con vino tinto. Solo tengo que hacer este blanco encima de vino. Y sigo aumentando estos acá, que también se tienen que aumentar. Estos vino tintos y el amarillo. El vino tinto hacia acá, el amarillo hacia acá, buscando este centro para que se encuentre con este.
Listo, la idea es que este y este se encuentren en el centro. Y acá voy a correr lo mismo el vino tinto. Ya llevo 2 puntos de la línea, 1, 2. Ahora ya no queda sobre vino tinto, queda sobre el blanco. Y llegué al punto que marqué. De hecho ya se los muestro porque necesito que ustedes se ubiquen de dónde a dónde va el motivo. Acá me queda solo para un blanco. Y voy a hacer 2 color vino sobre los 2 color vino que ya tengo. 1, 2. Me queda solamente para un blanco. Mire, se ve perfectamente que hay un blanco, un color vino. En el blanco hago blanco y en el color vino hago color vino. Así de sencillo, es que para nada es complicado. Ahí. Y ahí ya empezaría nuevamente el otro diseño. Que el otro diseño es repetir lo mismo de acá, de derecha a izquierda, acá. Sé que hay un vino tinto, hago un vino tinto. Siguen los 2 blancos, hago los 2 blancos. Ahí está perfectamente explicado. Voy a marcarles desde este color vino porque ahí es donde empezamos. Y voy a marcarles este último blanco porque ahí es donde terminamos. Así de sencillo termina la vuelta. Ahí la pueden ver, está muy fácil. Recuerden, el centro de la flor es esta. La idea es de que estos 2 puntos de acá, 2 amarillos, 2 vino tintos, se encuentren acá en el centro y formen la flor. Yo voy a seguir avanzando, termino esta vuelta y les enseño la cuarta vuelta. 1, 2, 3 vueltas. Eso es lo único que hemos hecho. Esta línea ya se ven muy bien, que se están corriendo hacia acá. Esta se está corriendo hacia acá porque en este centro también se van a juntar. Esta vino tinto, esta blanca también se van a juntar acá en el centro, ¿ok? Entonces, repitan la vuelta y ya nos vemos en la cuarta vuelta.